Alguien se salió. Sí, fue mi celular. Ok, a ver, señores, rebobinando la clase el día miércoles, si no me equivoco, vimos un pequeño video, ¿se acuerdan? Sí. ¿De qué trataba ese video? Trataba de la conquista del Perú. De la conquista del Perú. Todo el proceso de la conquista del Tahuantinsuyo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fueron el proceso que se generó en esta conquista? Dice, destrucción y genocidio del Imperio Incaico. ¿Por qué se dice así? Porque... Porque el Imperio Incaico ya no existía, solo existía como un pueblo más español. Más que todo es destrucción y genocidio porque fue un proceso demasiado violento el que utilizaron los españoles. ¿Para qué? Para que nosotros nos dobleguemos ante ellos. Como vimos en el video, las invasiones, las constantes guerras y confrontaciones hicieron que el número de incas o indios, como ellos lo conocían, disminuyera tanto, ¿no? Vimos que desde casi unos 3 millones solamente quedaba 1 millón de indígenas nada más, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuáles fueron las causantes? Apaguen sus audios, por favor. ¿Cuáles fueron las causantes que llevó a que los españoles nos gobernaran? Principalmente fue la acumulación de riquezas, de metales preciosos. Como sabemos, el Imperio Incaico tenía una gran cantidad de, ¿qué cosa? De oro, de metales que para ellos eran de gran valor. ¿Ok? Entonces, la principal causa de la invasión fue la búsqueda de metales preciosos. La avaricia, básicamente. La avaricia, exactamente. Ellos tenían ya sus metales preciosos, pero querían, ¿qué cosa? Más. Y esa avaricia llevó a que nosotros, los peruanos, o los del Imperio Incaico, ¿qué cosa? Fuéramos conquistados. ¿Qué más? Expansión del poderío de la monarquía española, así como los franceses y los ingleses, ¿qué cosa? España también quería tener colonias en el nuevo continente, quería tener más poder. Necesidad de mantener relaciones con carácter feudal en América, que quiere decir que uno gobierne y todas las ganancias que tenga de los esclavos sean directamente para la colonia, para la corona, para el gobernador. ¿Ok? Resistencia y resentimiento de los pueblos invadidos por los incas. Como habíamos hablado, había algunos pueblos que no estaban conformes siendo gobernados o colonizados por los incas, ¿sí o no? Habían personas que no estaban de acuerdo. Y ellos también apoyaron a los españoles a derrocar al Imperio Incaico. Y eso también fue uno del plus que benefició a los españoles, pero al final todos fuimos, ¿qué cosa? Sí, son unos traicioneros. Exactamente. A todos nos perjudicó bastante porque todos fueron esclavos. Nadie fue, ¿qué cosa? Distinguido por otra cosa. Colaboraciones con etnias vecinas a los españoles, otras colonias también de franceses e ingleses también colaboraron para que España pueda gobernar ese territorio no conquistado. Y conflicto militar entre panacas y el conflicto social entre Huáscar y Atahualpa. Esa pelea social, ese conflicto familiar entre quien gobernaba el Tahuantinsuyo fue también un punto beneficioso para la conquista de los españoles. Y otra causa fue la superioridad militar de los españoles. ¿Cómo mi superioridad militar? Aquí tenemos las armas que utilizaron los españoles y las armas que tenían los incas. ¿Vemos o no vemos una total diferencia? Sí. Obviamente. El español, primero cubierto de metal. Tiene casco, su pechera, sus hombreras, o sea, cualquier flechita que le cayera en esa armadura no le dañaba. En cambio, el inca... Solo en la cabeza. El inca, humildemente cubierto por prendas de vestir de animales. Entonces, cualquier bala, cualquier cuchillo o algo,
le iba a caer, iba a ser letal para esa persona, ¿sí o no? Humilde los incas. Claro, entonces eso fue la principal diferencia, la principal causa, la diferencia militar, tanto de los españoles como de los incas. Los españoles tenían armas de fuego que podían disparar a gran distancia. Los incas no, tenían ¿qué cosa? Ballestas, arcos, flechas, boleteadores, escudos de madera, lancitas, hachitas, ¿no? Porra. Claro, entonces, Terror. claro, Una entonces, histórica, ¿ves? Que no sé para qué sirve. Y era obvio que por los eso españoles te iban a dicen que ganar, es ¿no? un genocidio, porque ha sido una total matanza, una deshonra total de que los españoles, con toda Era la injusto. supremacía militar, puedan haber maltratado de tal manera a todos los incas, a todo ese pueblo inferior a ellos en cultura, en armas, en conocimientos, ¿no? Es un abuso lo que han hecho en realidad ellos. Para mí que la guerra la verdad es que fue demasiado injusta. Entonces, eso fue también una de las principales causas, la superioridad militar. Listo. Ahora, antecedentes. ¿Cómo comenzó la conquista del Imperio Incaico? Comenzamos con, ¿qué cosa? Los 3 viajes que se realizaron a conocer, ¿qué cosa? El Océano Pacífico. Como ya sabemos, el Océano Pacífico fue descubierto en 1513. En 1513, después de los 3 viajes que realizó Cristóbal Colón, y descubrió, no llegué a la India, pero de mentira era que había llegado a un nuevo continente. A un nuevo Pensó que continente. había llegado a la India. Estamos en Perú. Exactamente, pensó que había llegado a la India, pero en verdad había llegado, ¿qué cosa? A otro continente. Por eso nos llamaban indios, porque pensaron que habían llegado ¿a dónde? A la India. En verdad no era así. No, la Entonces, India está en otro lado. ¿ah? La India Claro, está en otro obviamente, pero Cristóbal Colón pensó de que si te ibas directo, de frente por el mar, ibas a llegar por el otro lado a la India. Ajá. Pero Cristóbal Colón, ¿qué pasó? Navegó y al final, cuando chocó tierra, pensó que llegó a la India, pero en verdad había descubierto otro continente. Qué tontuelo. ¿Cristóbal Colón de dónde era? Cristóbal Colón era español, si no me equivoco. Ah, no, pues. Corríjanme, por favor, si me estoy equivocando. Colón, ¿de qué Cristóbal nacionalidad era? Colón, ¿no, Miss? Sí, A ver, déjeme que busco, Miss. Vamos a ver. corríjame si me estoy confundiendo, por favor. Cristóbal Colón, ¿de qué nacionalidad era? Creo que también era español. Miss, estoy buscando. Acá me dice ¿dónde nació? Dime. Si no me Dice, equivoco, nació en Genova. Nació en España. Ya ves, Sí, español también también aparece es. en Muy bien. Genova. si no me equivoco, Cristóbal Colón viajó en 3 barcos que eran la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Exactamente. Esos fueron los 3 primeros, las 3 carabelas que utilizó Cristóbal Colón para llegar supuestamente a la India. Pero cuando Cristóbal Colón tocó tierra, él murió pensando de que había llegado a la India, pero en verdad había descubierto otro continente. ¿Y él Entonces, por qué murió cuando llegó? de viejito, pues hijo, ya. Él pensó llegó a la tierra y dijo, sí, llegué a la India, pero en verdad poco a poco fueron explorando y descubriendo y qué cosa llegó a otro continente que más adelante se llamó América. Genova está en España, porque a mí me pareció que Cristóbal Colón nació en Genova. Génova, España, claro. Español también era. Entonces, a ver, una vez que comenzaron a descubrir estos nuevos territorios, se crearon 2 gobernaciones. Castilla de Oro, que quedó casi todo en América Central, y Andalucía, que correspondía a Colombia y Venezuela. Esos fueron las 2 únicas territorios que estaban descubiertos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Vino el señor Francisco Pizarro y que dijo, no, yo sé que más al sur pueden haber, ¿qué cosa? Más territorio, tal vez pueda haber más riqueza. Y se juntó con Diego de Almagro, Hernando de Luque, y formaron, y ellos son conocidos como los socios de la invasión. Los 3 fueron los que exploraron
y se fueron más al sur, llegando así al lo que es el imperio del Tahuantinsuyo. Miss, ¿usted cree que en España enseñan que lo que hicieron está bien? Es parte de la historia, hija. Es parte, esté bien o mal, nosotros también estudiamos algunos presidentes si han hecho bien o mal. Ellos son malos. Dime, Kevin. Y si un viajero en el tiempo ahorita mismo viaja al pasado con una pistola y mata a Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro, ahorita hablaríamos quechua y ¿cómo estaríamos, Miss? Tendrías que asesinar a Cristóbal Colón para que no descubra el nuevo continente. Pues Cristóbal Colón Entonces, serviría para que nuestro no país sería No, porque miren, ¿saben qué pasa? El humano de por sí es curioso. Entonces, si no hubiera sido Cristóbal Colón, de repente hubiera sido otra persona quien hubiera tenido curiosidad por explorar el mar. Y explorando así el mar como la idea que tenía, hubiera llegado. Y en verdad, el viajero en el tiempo hace una nave completa del tiempo, va con un montón de gente y mata a todos los científicos de toda la era pasada. Sí, No, mira, así tampoco. matamos No hagan a esas las cosas. personas. Ya, listo. Matamos a las personas que gobernaron este Perú. Ya, a veces, pero en verdad, fuera de lo malo de las cosas de la conquista, nos ayudó a desarrollarnos más rápido. Porque si nos hubiéramos quedado con la idea del Tahuantinsuyo, estaríamos súper archimega atrasados en lo que es economía, desarrollo, vestimenta, carruajes, esos medios de transporte. Entonces, creo yo que para mal o bien también fue un beneficio para nuestro desarrollo como cultura y como país. ¿No? Pero bueno, son cosas buenas y cosas malas. Ok, listo. Entonces, los tres socios de la conquista, Francisco con Diego y Hernando, realizaron ¿qué cosa? Diferentes viajes a lo que es el norte. El primer viaje solamente de exploración para ver, tantear cómo está el territorio. El segundo viaje fue de descubrimiento. Mientras más al sur se iban, más territorio y mejores recompensas se encontraban. Y el tercer viaje ya fue de invasión. Dijeron, no, eso tiene que ser de nosotros. Y comenzaron a conquistar, ¿qué cosa? Todos los territorios. ¿Pero qué pasó? Para su gran suerte, justamente cuando ellos llegaron, Huáscar y Atahualpa estaban pues disputando quién gobierna. Ahí está. Claro. Y los españoles aprovecharon, ¿qué cosa? Esa pequeña crisis social, ¿para qué? Para poder dominar y conquistar y capturar al gobernante del Tahuantinsuyo. Se aprovechó de los hermanos. Se aprovechó de Huáscar. Exactamente, ellos se aprovecharon de eso, exactamente, para su gran suerte. ¿Por qué nosotros no tenemos tanta Si no se suerte? hubieran peleado Huáscar y Atahualpa. Sí, ¿por qué nosotros no tenemos suerte? A ver, ganaron un partido, algo es algo, chicos. En la computadora está, hija. No, es que de repente si no hubieran encontrado esta dimensión, esta disputa social, el Tahuantinsuyo hubiera dado su pelea, ¿no? Porque ellos tenían a su favor que ellos conocían casi todo el territorio, ¿no? Entonces ellos hubieran aguantado y resistido, o tal vez los españoles se hubieran demorado más en poder gobernar el Tahuantinsuyo y no hubiera sido tan fácil, ¿no? Pero de que los españoles nos iban a gobernar, definitivamente sí, por la supremacía militar que tenían barcos, caballos, tanques, escopetas. Entonces eso contra un pueblo que no sabía nada y que solamente te lanza flechitas, entonces es una gran ventaja para ellos y desventaja para nosotros. Entonces sí o sí, conflicto social o no conflicto, igual íbamos a ser gobernados por los españoles. Eso sí. Ajá, listo. Entonces, ¿qué pasó ya una vez que comenzaron a caminar por el territorio, ¿no?, del Tahuantinsuyo? Se fundó la primera ciudad en Piura. ¿Cómo se llamó la primera ciudad que se fundó en el Perú? San Miguel. San Miguel fue la primera ciudad fundada por los españoles en Piura. ¿Cuándo? En 1532. Pregunta de examen bimestral. ¿Cuándo se fundó la primera ciudad en el Perú española? 1532. ¿Cómo se llamaba? San Miguel. ¿Dónde se fundó? En Piura.
¿Ok? Hay como 3 preguntas ahí. Entonces, Sí, mi los hija, españoles no fueron muy, ¿cómo se les puede decir? Muy bondadosos o muy comprensivos en cuanto a la hora de gobernar, ¿no? Siempre fueron muy violentos, saquearon pueblos, comenzaron a matar gentes, como que conociendo de qué forma o de cómo se defendían o cómo peleaban, qué cosa los indios en ese tiempo, ¿no? Entonces, fueron muy, muy, muy abusivos y la verdad que es un poco triste hablar de esta forma de los españoles, y los españoles a veces tienen vergüenza de cómo sus antepasados trataron y gobernaron esta ciudad. Por eso cuando hubo el terremoto del 2007, si no me equivoco, España brindó gran ayuda al Perú porque justamente se sentían en deuda todavía con los peruanos, o con la parte de Sudamérica más que todo. ¿Ok? ¿Qué pasó? Mientras los españoles bajaban de Piura, ¿no? Comenzaron a bajar y todo eso, encontraron a diferentes pueblillos como los de la selva, que Chachapoyas y los Tayanes, que también se ofrecieron, y como vieron que los españoles querían derrocar al Imperio Incaico, también los ayudaron, pensando de que era la mejor oportunidad de derrocar al Inca. Pero en verdad cuando pasó todo eso, pues nos perjudicó a todos. ¿Ok? Y ahí Pizarro se enteró que el Inca Atahualpa estaba ¿dónde? En Cajamarca, ¿verdad? Y Pizarro se fue caminando a buscar al Inca para poder encontrarlo, y más que todo... Yo me voy a buscar esos débiles. Pero San Francisco Pizarro solo gobernó toda costa o solo costa o sierra también. Más que todo la costa y la sierra. La selva no pudieron, ni los incas pudieron gobernar la selva. Uh-huh. La selva por su demografía, su geografía, por su clima y por toda la variedad vegetal que hay, los mismos pobladores de ahí, esos los beneficiaban para ellos, pero los incas jamás pudieron gobernar la parte de la selva, solamente costa y sierra. Ajá. Ok, ya lo que sucedió en Cajamarca, pues ya lo hemos estudiado, ¿se acuerdan? Pizarro convocó a Atahualpa para engañarlo y matarlo. No, pues para tener una conversación, supuestamente, ¿no? Entonces fueron al... Para engañarlo. Conversación la cual fue atrapado. Yeah, claro, una conversación, pero ¿qué pasó? Hernando de Soto, quien era el sacerdote, por así decirlo, ¿se acuerdan que cuando Atahualpa llegó al Coliseo de Cajamarca y le brindó la Biblia, ¿qué hizo Atahualpa? Lo tiró porque dice, esto no sirve para nada. Ajá, a Vicente de Valverde era el cura. No entendía la Biblia, pensaba que hablaba. Perdón, era Vicente Valverde, acá está, el dominico Vicente Valverde le dijo, esta es la palabra de Dios, conviértete católico, que Dios es el mayor, el único Dios, y bla, bla, bla. Ajá, y como el jovencillo Martinillo no traducía muy bien el español al quechua, entonces Atahualpa no entendió, ¿y qué hizo con la Biblia? Plácatela, sácamela de acá. Tiró. Dice, no entendemos nada que dice. Claro, y pues todos los españoles tomaron eso como que La guerra. como una burla hacia su religión, hacia su Dios, y pues ahí comenzó todo el bombardeo, plum, 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 y al final capturaron a Atahualpa. Y me dice, ¿qué pasa si Atahualpa hubiera entendido lo que dijo y no hubiera tirado el... Igual hubiera tirado la Biblia, porque es como decir que a una persona que tiene una religión de por vida, tú vengas y le muestres, no, o sea, es que ese Dios que tú crees no existe, es blasfemo. ¿Esa vas a mandar en HGC en Classroom? Sí, mi amor, lo voy a mandar. Entonces, y que te digan, no, mi Dios sí es verdadero, tienes que creer en él. ¿Tú le creerías? No, pues Diría, sí, claro, ven, adiós Diosito, no te quiero a ti y dame tu Dios. No, pues es algo que no, la forma en que lo dijo, la forma en que lo dijo, tal vez no fue la adecuada, pero también Atahualpa no debió tirar así la Biblia y respetar las religiones
pues, ¿no? De otras ciudades, pero Es como al menos hubiera dicho no, gracias. Ajá. Pero Hablaba. se entiende también, pues. Es que se entiende también porque en ese tiempo ellos pensaban que eran los únicos. Entonces, que venga de un momento a otro, pues, alguien que te diga así, que tenga todo ese poderío militar, caballos y todo eso. ¿Ok? Entonces, una vez capturado Atahualpa, él le ofreció, ¿qué cosa? Un rescate, ¿no? Dijo, yo te puedo ofrecer 1/4 de oro y 2/4 de plata a cambio de mi libertad. Y los españoles se sorprendieron porque para que el Inca diga que me puede dar todo ese oro y plata, ¿qué cosa? Significa que todo este país tiene, ¿qué cosa? Esa cantidad de metales preciados, pues. Entonces, los españoles no aceptaron porque sabían que por ellos mismos iban, ¿qué cosa? A conseguir más oro y más plata, que era lo que ellos querían. ¿Ok? Y al final Atahualpa, pues, fue condenado y fue, ¿qué cosa? Asesinado el 26 de julio de 1533, fue ejecutado. Y ya está. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fueron conquistados por casi 400 o 3000 años. Claro, la primera consecuencia que perdimos nuestra independencia, ¿verdad? Pasamos a ser gobernados por los españoles. ¿Qué más? Nuestros derechos humanos casi ni existían. Exactamente. ¿Qué más? Las grandes lenguas que existían aquí en el Perú y en toda Sudamérica poco a poco fueron, ¿qué cosa? Perdiéndose, porque los españoles solamente te enseñaban, ¿qué cosa? Español. El español. Y Y ellos, Entonces, hijo, habla mejor. No te claro, entendemos. entonces los españoles impusieron su lengua y nuestras lenguas aborígenes que teníamos antiguamente fueron desapareciendo. Murieron. Ajá. Por ejemplo, cuando tú naces, tú vas aprendiendo una lengua que tu papá y tu mamá te enseñó a tu abuelito. Pero el niño ya no aprendía eso, sino era el español que le daban los gobernantes. Entonces ya poco a poco menos gentes hablaban menos lenguas originarias y más español, ¿no? Y eso fue no solamente el español, en Brasil el portugués, en la parte de Guyana, francés, no me equivoco, hablan en inglés, el francés también. Entonces, en nuestro caso sería el español, pero en Brasil, por ejemplo, se habla, ¿qué cosa? El portugués. Miss, algo bueno que pasó es que cuando usted dijo lo del terremoto, al menos los españoles nos ayudaron. Bueno, eso Al sí. menos. Ajá, al menos. Otra consecuencia, la evangelización de los pueblos americanos. ¿Qué quiere decir? Que todos los dioses que ellos creían, la Pachamama, el Inti y todos los demás dioses, tenían que ser olvidados. Y los españoles los convertían a católicos, ¿verdad? Todos decían, el único Dios supremo es Dios. ¿Cómo quién es la Pachamama y todo eso si los españoles dijeron que todo tenía que ser olvidado? Miss, odio España. Claro, es que es como decirte, ¿no? O sea, tú vas a tus clases o en casa, como ellos fueron esclavos, donde trabajaban ellos, le decían, por ejemplo, tú querías hacer un ritual a la Pachamama, al Inti, y ya no podías. Tenías que hacer un ritual o un rezo, o te enseñaban a ti a rezar en español a Dios, a María, a los santos que tenías. Y si en ese tiempo no hacías caso, ¿te tiraban a latigazos algo? Te castigaban porque eras esclavo, no tenías ningún derecho, pues. Y azotaban. Te castigaban, te azotaban, y si era algo sumamente, ¿cómo se puede decir? Que va en contra de la religión, hasta te podían matar. Miss, pero todavía me pregunto cómo sería haber hablado el idioma quechua. Este es bien bonito, la verdad. Ok, después, ¿qué pasó? Como hubieron diferentes confrontaciones entre indios y españoles, ya no había mucha población. Entonces, ¿qué pasó? Los españoles comenzaron a traer esclavos africanos, los negritos, ¿no? Los negritos africanos, para que también sean esclavos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la población indígena disminuyó, sino sabemos que por las grandes peleas que hubo, comenzaron a matar tanta población indígena que ya no había, y ya no
Y si no había bastantes indígenas, no habían esclavos. Así que, ¿qué hicieron los españoles? Comenzaron a traer esclavos negros, esclavos africanos. ¿Ok? Miss, ¿por qué Ajá. dice que usted estaba diciendo una palabra antes para los peruanos? Ya, cuando te acuerdes me indicas, ¿ok? Listo. Entonces, también disminuyó bastante lo que es la población de indígena también por las enfermedades que trajeron los europeos. Habían enfermedades que allá ya se conocían, pero llegando los españoles aquí era totalmente nuevo y por eso también se perdían diferentes vidas indígenas, ¿no? Otra consecuencia de lo que es la conquista es la extracción, lo que es el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? La unión que hacía entre los europeos y los indígenas. Entonces, sus hijos no eran ni indios ni europeos, sino que eran mestizos. Esos fueron los considerados mestizos. ¿Por qué? Porque al inicio de la conquista no habían mujeres europeas aquí en Lima. Entonces, los españoles se casaban o se relacionaban con mujeres indias. Entonces, de esa unión salían ¿qué cosa? Los hijos, o resultaban los hijos mestizos, mitad indio y mitad español. Ajá, claro. ¿Y los También africanos qué idioma? hablaban inglés, creo. Inglés, o poco a poco fueron hablando pues el español, pues, ¿no? Que se les fue enseñando para que puedan servir a sus amos, porque eran esclavos nada más. Eran considerados esclavos. ¿Qué más trajeron? Vegetales, trajeron animales, trajeron también diferentes artefactos con un desarrollo superior al de nosotros, ¿no? La rueda, el carruaje, el caballo, ¿no? Que también los trajeron directamente de España para comenzar el desarrollo económico en esta parte del continente. Extrajeron oro y plata a su gusto. Se llevaban barcos llenos de plata, barcos llenos de oro, justamente como explotación de todo lo que encontraban en este territorio. Lo que generó que España pues tenga un nivel económico superior con todos los metales preciosos que poco a poco pudo conseguir de acá, del Perú, obviamente, ¿no? Entonces, eso más que todo ha sido un pequeño, chicos, resumen de todo lo que pasó en este pequeño proceso de conquista. ¡Qué horror, qué horrible historia! Sí, pero Miss, ¿cómo era que nos Prefiero hablar. Cristóbal Colón? Todavía no vamos, Manuel. Cristóbal Colón había creído que había descubierto un país y usted estaba diciéndonos como nos decía Cristóbal Colón. ¿Cómo era? O sea, Cristóbal Colón salió de España con la idea de que si salía del barco y se iba directamente de frente en el mar, iba a llegar por el otro lado del continente, iba a llegar a la India. ¿Ok? Pero por eso Cristóbal Colón siguió su navío, su navegación, y tocó tierra, llegó a un continente. Cristóbal Colón murió con la idea de que llegó a la India, pero después de hacer exploraciones, investigaciones, se dio a entender de que no habíamos llegado a la India, sino habíamos llegado a un nuevo continente, a tierras nuevas. Y por eso es que se comenzó a crear, ¿qué cosa? La invasión y la colonización de todo el territorio sudamericano. Ah, sí, porque Cristóbal Colón nos llamaba de un nombre y usted lo estaba diciendo en toda la clase. Indios. Supuestamente como se consideraba la India, nos consideraban indios, por eso indígenas. De eso viene la derivación. Ok, señora. Dime, Ariana. ¿Por qué los españoles querían llegar a la India? Porque en la India se generaba un alto nivel de comercio de telas, especias. Entonces, si no me equivoco, Inglaterra y otro país también europeo tenía bastante contacto con la India por la parte de abajo del continente atlántico, por el lado de la África. Entonces, España quería hacer otro recorrido directamente. Entonces, ¿qué pensó? Dijeron, investigando y haciendo análisis, dijeron, ya, si nos vamos por este camino, damos la vuelta y vamos a llegar directamente a la India. Entonces, esa fue la primera noción de que teníamos que navegar por el mar, porque querían ganar lo que es el comercio textil y de especias con el país de la India.
Pero al final ese negocio le salió pues mucho mejor porque se llevaron, mira cuánto hay plata de acá, de ese lado del mundo. Por eso es que fue. Lo habrán gastado. Entonces lo habrán gastado. Para los que han dicho a mí que vinieron buscando plata y vinieron buscando cobre y encontraron oro. Exactamente. Ellos querían un simple comercio con la India de telas y al final pues fue mucho mejor.